El 14 de agosto de 1936, los soldados del teniente coronel Yagüe tomaban al asalto las murallas de Badajoz en su avance sobre Madrid. La batalla por la ciudad y la represión que siguió a la entrada de los legionarios irregulares se convirtió en una noticia de importancia internacional. Se han escrito ríos de tinta sobre estos combates y sus consecuencias, pero 75 años después, los españoles seguimos debatiendo sobre lo que realmente ocurrió. La toma de Badajoz, entre la verdad y la leyenda. René Bru consigue un salvoconducto de la Alta Comisaría de España en Marruecos, que estaba en poder de los alzados, para poder trabajar en la España nacional. Entonces, el día 16 de agosto del 36, él está en Sevilla, como todos los corresponsales, y el día 17 toma imágenes, pues bueno, de la vida cotidiana de la ciudad. Badajoz había sido ocupada 3 días antes, es decir, él llega allá 3 días después de haberse ocupado la ciudad por el general Yagüe. El Yagüe ya no estaba aquí en Badajoz, ya se había ido, pero él capta ese día 17 la escena cotidiana de la plaza, es decir, pues se ve soldados, se ve legionarios, se ve niños, se ve ciudadanos que llevan en el brazo una señal blanca, que eran los que podían circular en esos días, porque tenían garantía de que era persona de orden. Y ese día 17 él tiene ya noticia de que en el cementerio pues había fusilados y que estaban siendo incinerados. La mañana del 18 de agosto, René Brut y el corresponsal del Intransigent, un periódico de París, lograron burlar a su escolta y fueron a visitar el cementerio de Badajoz. Allí vieron varios centenares de cuerpos calcinados, junto a otros a la espera de ser incinerados, entre los que estaban los carabineros fusilados esa misma madrugada. René Bru capta varios planos de los cuerpos. Hay que decir que no están humeantes, es decir, que llevan varios días sin humear, los que estaban calcinados. Varios planos también de lo que estaban sin calcinar, y varias secuencias de los carabineros que habían sido fusilados en esa madrugada. Entonces pues se puede distinguir perfectamente el uniforme de carabinero y se puede distinguir la gorra de carabinero y la insignia. Las cifras que los historiadores han dado inicialmente por buenas sobre la cantidad de muertos en combate y represaliados en agosto de 1936 son las aportadas por la veintena de corresponsales extranjeros que visitaron Badajoz nada más entrar los soldados de Yagüe en la ciudad, y que nos han dejado varias crónicas sobre estos sucesos. En la actualidad, una vez consultadas nuevas y abundantes fuentes en diversos archivos, sabemos que en muchos casos estaban equivocadas en sus apreciaciones. En la actualidad, tenemos la certeza, con muy poco margen de error, del número de muertos llevados al cementerio hasta el día 18. No llegaban a 500. Esta cifra incluye el número total de fallecidos de ambos bandos en los combates y por la represión de los nacionales de los días 14, 15, 16, 17 y 18 de agosto. La mitad de estos muertos fueron causados por los fusilamientos de los nacionales entre los partidarios del Frente Popular de la ciudad. También sabemos, por el propio coronel republicano Puigdengolas, que el total de defensores que había en Badajoz el 12 de agosto era de 275 milicianos armados, 200 carabineros y aproximadamente 100 soldados de infantería, más un número indeterminado de milicianos armados con escopetas o sin armas, que fueron utilizados para labores auxiliares. La práctica totalidad de los soldados salvaron la vida, por una u otra vía, ya que se pasaron a los nacionales a la primera oportunidad. Los carabineros muertos en combate o fusilados fueron unos 70, siendo la cifra más imprecisa la de los milicianos, pero que no debieron ser un número excesivo si tenemos en cuenta los más de 1000 hombres embarcados en el vapor Nyasa. Los fusilados en total estos primeros días nos dan la trágica cifra de unos 250 hombres. Bueno, nosotros en nuestro libro lo que hacemos es reunir todas las fuentes primarias disponibles, más de 20 periodistas que pudieron
estar presente tras la toma de Badajoz por los nacionales el día 14 de agosto del 36, y eso facilita el poder contrastar todas las informaciones y discernir qué es lo que fueron unos hechos que ocurrieron esos días con la utilización posterior por parte de la propaganda del gobierno republicano de lo que es la llamada matanza de Badajoz. Nosotros en el estudio que hemos realizado podemos avanzar que los muertos habidos esos días 14, 15 y 16 en total, sumando los muertos en la batalla más la represión posterior, pueden llegar a unos 500. Estos muertos están enterrados en el cementerio de Badajoz. Bueno, en un primer momento, en la toma de Badajoz, pues bueno, ahí no se cogieron por parte de Legión prisioneros de guerra. Entonces, pues bueno, en esas primeras horas pues es difícil discernir quiénes son los muertos en combate con quiénes son los fusilados en plena calle. Y bueno, en los días posteriores sí es verdad que se fusiló a los que tuvieron partícipe en la defensa de la misma, principalmente a los carabineros que hicieron frente a las fuerzas del teniente coronel Yagüe. Los primeros fusilamientos que tenemos constancia son en la comandancia militar de Badajoz, que son unos 14 milicianos que aparecieron muertos y que fueron vistos por testigos, y después, unas 2 o 3 horas después de la entrada de las tropas, en la plaza del ayuntamiento, junto a la pared de la catedral, que fueron alrededor de 80 muertos el primer día. Después ya posteriormente, en los días posteriores, pues en los baluartes del cuartel de la Bomba también ciframos alrededor de 60, y en la plaza de toros alrededor también de 50-60. Bueno, como dijo antes Fernando, los 3 primeros días podemos cifrar unas 500 personas entre los caídos en combate, más los que se ejecutó por la calle o se asesinó durante las primeras horas de la entrada de las tropas en Badajoz. ¿Continuaron los fusilamientos durante los demás días? Sí, se prolongaron durante años, con consejos de guerra. En agosto podemos calcular, yo por el estudio que hice basándome en el libro de cementerios de la ciudad, unas 300 personas durante el mes de agosto. Bueno, la Plaza de Toros, por su ubicación y tanto en un lugar seguro como por su amplitud para vigilar a los presos, fue ubicado como centro de detención de los detenidos. Fue ubicado como centro donde se han guardado los detenidos hasta ver las responsabilidades que habían contraído cada uno en la defensa, bien defendiendo la ciudad, bien participando de alguna manera. No hubo piedad con ellos. El catedrático de la Universidad de Extremadura, Fernando Sánchez Marrollo, y el historiador Ángel David Martín Rubio han demostrado cómo los varios miles de muertos de los que hablan algunos periodistas e historiadores son en realidad poco más de 1000 para los 9 años que van desde 1936 a 1945, a pesar de que Badajoz fue una de las provincias en que se manifestó una lucha política más violenta, siendo la mayoría de los ajusticiados fruto de condenas emitidas por consejos de guerra sumarios, como consecuencia de los crímenes y delitos cometidos durante la etapa del dominio del Frente Popular. Durante años, el mito de la matanza de Badajoz se ha sostenido sobre las fantasías o las mentiras conscientes de algunos corresponsales de guerra, poco profesionales o abiertamente partidarios del Frente Popular, que han llegado a hablar de 9.000 fusilados solo en los primeros días tras la toma de la ciudad por los nacionales. Hoy día sabemos que en Badajoz existió una fuerte represión, pero también sabemos que esta fue inteligentemente instrumentalizada por los medios de comunicación al servicio de la Segunda República. La matanza de Badajoz sirvió para demonizar al bando nacional al mismo tiempo que para exculpar los pecados que se cometían en Madrid y en otras ciudades de España por el Frente Popular. La única batalla que verdaderamente ganó la República fue la batalla de la comunicación. Los corresponsales de guerra y el nacimiento del mito de Badajoz. La guerra de España se convirtió desde un principio en una noticia de interés mundial. Fueron muchos los periodistas extranjeros que se acreditaron para seguir la guerra desde ambos bandos, pero sin duda, el que nos ha dejado una información más fiable sobre Badajoz fue el portugués corresponsal del Diario de Lisboa, Mário Neves. Fue el primer periodista extranjero que entró en la ciudad y cuyas crónicas han sido, por su indudable interés, las más estudiadas.
Bueno, pues fundamentalmente el primer periodista, la primera noticia que se dio de lo que estaba ocurriendo en Badajoz, la dio un periodista portugués muy joven que se llamaba Mario Neves, que logró cruzar la frontera, junto a un grupo también, junto a un par de periodistas franceses, pero él fue el que tiene el honor histórico, entre comillas, de haber dado la exclusiva de lo que estaba ocurriendo, porque publicó la primera noticia. A mí me parece que tiene más autenticidad Mario Neves, que como todos los periodistas de agencia, lo que tienen que pugnar porque su nota se publique antes que otras muchísimas más. Entonces siempre buscan el perfil más periodístico, ¿no? Casi en el peor sentido del término. Pero Neves, cuya crónica se ajusta bastante a la verdad, no da ninguna cifra escandalosa. Sus palabras coinciden con los ya citados 500 muertos. Sin embargo, la crónica que más repercusión internacional tuvo, y que para algunos historiadores sigue teniendo, es la del corresponsal norteamericano del Chicago Tribune, Jay Allen, un izquierdista convencido muy militante, amigo de Negrín, Araquistáin y Álvarez del Valle, todos ellos destacados miembros del PSOE. Allen es un sensacional escritor y un genial mentiroso. Es el principal inventor del mito de la matanza de la Plaza de Toros de Badajoz. Entonces Jay Allen tiene varios textos periodísticos donde establece un poco el criterio del corresponsal de la época. Entonces él lo que dice es que un corresponsal no tiene que ser objetivo en el sentido de equilibrado, sino que tiene que dejar clara cuál es su punto de vista. Y el lector no tiene por qué compartir ese punto de vista. Entonces ya está de alguna manera hablando de un tipo de periodismo que pertenece a una época muy ideologizada, donde no se puede pedir otro tipo de periodismo más que ese. Hoy sabemos que mucha de la información que daban los corresponsales no estaba contrastada, era sensacionalista, pues era lo que demandaban los editores y querían escribir los propios corresponsales. O sencillamente eran inventadas, cuando no conscientemente manipuladas, como en el caso de los artículos de Jay Allen. Eso es pura propaganda, eso es algo que se utilizó en Madrid para asustar a la población y movilizarla ante la llegada inminente del ejército africano, de los moros, con todo lo que suponía, y todo eso es porque ya estaba en el imaginario colectivo y sobre todo en el imaginario también internacional lo que había ocurrido en Badajoz. Y ese es el mérito de la crónica de Jay Allen, que él fue el que propuso ese tipo de discurso. Aquello de las famosas visitas a la Plaza de Toros, donde se torturaba gente, eso es mera propaganda de guerra, ¿no? Desde ese punto de vista, la crónica de Jay Allen tiene, como te digo, más interés por el modelo que va a implantar que por los datos en sí mismos, porque los datos en sí mismos son de una persona que llega bastantes días después y que es un testigo muy relativo porque está hablando por personas interpuestas, tiene mucha menos credibilidad, evidentemente, que Neves. Las crónicas de Jay Allen sobre Badajoz han sido durante mucho tiempo consideradas como unas de las mejores escritas durante la Guerra Civil Española. Auténticos clásicos del reporterismo de guerra y, por tanto, tomadas erróneamente como documentos irrefutables. Tenemos pruebas de que Jay Allen no estuvo en Badajoz en agosto de 1936. Sus famosos artículos son una invención, pura propaganda al servicio del Frente Popular. Fueron escritos con el fin de poner a la opinión pública mundial a favor de la República Española, haciendo olvidar sus desmanes mediante la exageración de los cometidos por sus enemigos. Los miles de asesinatos de Badajoz son pura propaganda de guerra a favor del Frente Popular. Jay Allen nunca estuvo en Badajoz, es un artículo que lo realiza en Tetuán, lo escribe en Tetuán, lo describimos perfectamente en el libro de dónde saca las fuentes y dónde se equivoca él a intentar ser un protagonista de unos hechos que no vio, y cómo en un principio pasó desapercibido este artículo dentro de lo que es en España, y cómo después cuando Jay Allen llega a Madrid en octubre hace ya un intento de difundir su artículo y cómo se traduce ya en los diarios nacionales, y cómo partiendo de esa base pues se van
difundiendo las diferentes versiones que hay sobre la matanza de Badajoz. Así, desde los años 60, muchos historiadores han dado por buenas estas crónicas sobre el genocidio cometido en Badajoz por Yagüe y sus legionarios. Se ha llegado a dar por cierto incluso la propaganda de guerra realizada por el propio gobierno de Largo Caballero en octubre de 1936, cuando los nacionales ya llegaban a Madrid para galvanizar la voluntad de resistencia de los madrileños, hablando de una falsa corrida con prisioneros en lugar de toros, a la que habían asistido venerables eclesiásticos, virtuosos frailes, monjas de blancas togas y mirada humilde. Muchos de los presos, muchísimos, fueron puestos en libertad, como la atestiguan los diversos periodistas que entraron en la ciudad, que con permiso del propio teniente coronel Yagüe visitaron toda la zona y estuvieron en la Plaza de Toros. Ninguno acredita nada de matanza, ninguno vio nada y tenían libertad, no hubo censura, porque vinieron periodistas portugueses y de otros países, americanos, ingleses y franceses. Ninguno vio nada de matanzas. Los responsables de los fusilamientos. Una de las cuestiones más debatidas es quiénes fueron los autores de la represión. Está claro que Yagüe, como máxima autoridad de la ciudad durante los primeros días tras su liberación, es el responsable de declarar el estado de guerra y por tanto recae en él el protagonismo y la responsabilidad histórica de los primeros muertos. Pero la realidad es que tras los primeros fusilamientos por parte de los miembros del Ejército de África, a partir del día 16, la represión queda en manos de falangistas y sobre todo de la Guardia Civil y de los guardias de asalto recién liberados. Sabemos por los testimonios de Fernando Galán Luengo, hijo de un cabo primero de la Guardia Civil, que fueron los guardias civiles los que llevaron el peso de las ejecuciones en la represión nacional en Badajoz. Sobre la responsabilidad de los falangistas tenemos el testimonio de varios camisas viejas que se entrevistaron con el propio Yagüe hablando sobre el tema. Yagüe, con su carácter hosco y directo, se enfrentó entre otros a Agustín Carande y a Manuel Almeida Segura, recién liberados de una cárcel, a los que dijo que se uniesen a las tropas que avanzaban, que saliesen a liberar los pueblos vecinos y que se preocupasen menos de hacer política y de hacerse con el control de la ciudad. Varios autores aportan el siguiente dato. Después de conquistar Talavera de la Reina por la columna Yagüe, en la primera quincena de septiembre, Dionisio Ridruejo y Ángel Alcázar de Velasco visitaron a Yagüe. Ridruejo abrigaba la esperanza de lograr que el jefe de la Legión aceptara como camisa vieja un puesto de responsabilidad en la Falange, que conocía una bajada de prestigio por la ausencia de José Antonio Primo de Rivera y de otros jerarcas que se hallaban en la zona republicana. En esta ocasión, Dionisio expresó: «Parece que en Badajoz ha habido una tremenda matanza de rojos», añadió Alcázar de Velasco. «Algo horrible». Yagüe contempló a los dos falangistas y sin vacilar replicó: «Yo no he intervenido más que en la conquista de la ciudad, lo que me ha costado a muchos de mis hombres. Luego he proseguido la marcha, porque Madrid nos aguarda y no hay que perder el tiempo en asuntos que no son militares». A continuación, con lentitud y entonación que tenía algo de acusador, prosiguió: «Al marcharme yo con mis hombres, de responsable del orden quedó el jefe de Falange, vuestro conocido y camarada Arcadio Carrasco. Pedidle que os explique lo que decís que fue la horrible matanza». El periodista y diputado en las Cortes de la República por el PSOE, Julián Zugazagoitia, director del Socialista y ministro con Negrín, ha dejado escrito, gracias a los testimonios de varios huidos de la ciudad y del propio coronel Puigdengolas, lo siguiente. Dudo mucho, conociendo la posición política de Yagüe, que le alcancen responsabilidad en semejante carnicería humana. Ella pudo haber sido la obra de la exclusiva iniciativa de algunos jefes de la Guardia Civil, que derrotados por los republicanos y perdonadas sus vidas, se dedicaron a madurar un odio monstruoso que había de fructificar en las matanzas del coso taurino. En la actualidad son muy pocos los testimonios que quedan de aquellos días. Contamos con un testimonio directo sobre uno de los casos de represión nacional más conocido,
el de los hermanos Pla, miembros de Izquierda Republicana, militantes comprometidos y pertenecientes a una adinerada familia de Badajoz. Fueron fusilados el 18 de agosto de 1936. Uno de mis hermanos que vivía, fue directivo de Río Tinto, ingeniero director de Río Tinto, pero ya está jubilado. En Sevilla, uno de sus cuñados dice que ve en la Capitanía de Sevilla, encuentra un rapport de una conferencia de Yagüe con Queipo de Llano, en que Yagüe le dice que tiene la tesitura de dos personas de posición social elevada, que son de Izquierda Republicana y que tienen un uniforme muy malo. Y que Queipo de Llano le dice, sí, mátalos. En unas memorias de un médico, el director del Hospital Provincial, don Fernando Pizna, que le llaman a casa de su suegra también, donde está alojado Yagüe, en la Cara de Lobo, porque el teniente coronel que tiene la garganta estropeada, etc. Y va y les ponen de desayunar a los dos. Y en el desayuno anuncian que ha venido el obispo. Y Yagüe dice con mala cara que entre. Y me extrañó porque ni siquiera se levantó a la entrada del obispo. Ni siquiera se levantó y le dijo, ¿qué quiere usted, señor obispo? Dice, vengo a interceder por los Pla, que me han dicho que se pretende matarlo. Y le contesta Yagüe, dice, para que algunos vivan como usted, otros tienen que morir. Adiós, señor obispo. Y lo despide. En Extremadura, los bandos enfrentados entraron en una dinámica que se saldó con una multitud de asesinatos por ambas partes. Las matanzas cometidas por los nacionales en Badajoz sirvieron para ocultar y para tapar los asesinatos que por su parte cometía el Frente Popular en su retaguardia. En Badajoz comenzaba una batalla propagandística que dura hasta la actualidad y que no nos permite todavía conocer la verdad de aquellos sucesos. Jay Allen puso su genial pluma al servicio de la propaganda republicana, logrando dar a la noticia de la enorme masacre de Badajoz una repercusión mundial, aunque solo era un triste capítulo más del avance y la subsiguiente represión de las tropas nacionales camino de Madrid. Siguiendo las crónicas de Allen, historiadores como Southworth, Herbert Matthews e incluso Paul Preston han convertido las exageraciones propagandísticas de Jay Allen en una verdad casi incuestionable. Una mentira que se repite 1000 veces se convierte en verdad. Lo cierto es que en Badajoz hubo la nada despreciable cifra de 500 muertos entre combatientes y represaliados, siendo menos de 400 los hombres fusilados por los nacionales al ser tomada la ciudad. Cualquier otra cifra que se baraje es radicalmente falsa.